Shalom, shalom, y como antes de iniciar, siempre recibiendo la bendición de nuestro Hakadosh Baruj Hu, estamos pronto a nuestro día de reposo, a nuestro Shabbat, a ese encuentro con el agua que es la Torá, esa agua que nos da vida. Y empezamos con la parashá Shemot, que significa nombres. Claramente iniciamos, para los que no conocen o son nuevitos, es el libro de Éxodo, ¿sí? Que significa nombre, que es Shemot. Éxodo, Shemot. ¿Sí? Vamos a hablar del capítulo 1 y el capítulo 2. Si hablando de la historia de Joseph fue maravilloso, imagínate acá empieza a hablar de Moshe, que es, escuche bien, Salvador del pueblo de Israel. Si sos nuevito, si estás empezando en este caminar, así como el Mesías, que lo conoce mucho por Jesús, que es Yahshua HaMashiach, otros dicen Yeshua, es el Salvador del pueblo de Israel. Bueno, en este tiempo fue Moshe, ¿sí? Moshe. Vamos a empezar por el capítulo 1, que habla sobre los hijos de Israel que arriban a Egipto, y es el comienzo de la esclavitud, ¿sí? Empezamos con el versículo o pasut 1, dice, estos son los nombres. Siempre hago un pare para entender que hay algo con referente a esta expresión. Estos son los nombres de los hijos de Israel que llegan, aquí también hago un pare, estos son los nombres y que llegan con Jacob a Egipto. Explica que cada uno llegó con su familia. Este pasuto, este versículo comienza expresándose en presente, que llegan. Fíjense la palabra que yo dije, que llegan, significando que durante los 210 años de permanencia en Egipto, los israelitas jamás se sintieron arraigados, sino como si recién estuvieran llegando. Ellos siempre fueron conscientes que ese no era su hogar, como lo debemos hacer nosotros en este tiempo. Estamos en las naciones, estamos en la parte occidental, vivimos en ellos, pero no es nuestra identidad. ¿Cuál es la identidad del pueblo de Israel? La Torá nos identifica, ¿sí? Yo puedo vivir en la Argentina, pero soy israelita. No importa que viva en la Argentina, en Estados Unidos, en México, Colombia, mi identidad es la que me representa, es la Torá, por eso soy israelita. Entonces, ellos jamás se sintieron como si fueran parte. Por eso utiliza el capítulo 1, el versículo 1, dice que llegan, ¿sí? Dando a entender, no importa el tiempo que tuvimos, siempre nuestra identidad la tuvimos dentro de nosotros. Ellos siempre fueron conscientes de que ese no era el lugar de ellos. Paralelamente, el hombre siempre debe saber que el mundo material no es tu lugar o tu hogar definitivo. Eso, por favor, desde que entramos al pacto, desde que algunos le dicen raíces hebreas, sendas antiguas, otros nos llaman secta, judaizante, no importa, este no es nuestro lugar, tampoco el cielo. Nuestra herencia, ¿cuál es? La tierra de Jerusalén. Esa es nuestra herencia, la que el Padre siempre prometió, esa tierra que fluye leche y miel. Eso no está en el cielo, eso está en la tierra. Cuando el pasú dice, estos son los nombres, al ascender los hijos de Israel a Egipto,
lejos de asimilarse a la sociedad egipcia, dejándose encandilar por su cultura progresista, tanto en lo social como en lo cultural y lo económico. Los hijos de Israel permanecieron fieles a sus principios y mantuvieron la fidelidad a sus vestimentas hebreas, que por eso expliqué, estamos dentro del pacto. Sí, Hebreos 8:10 dice que el pacto lo hace con el pueblo de Israel, pueblo de Judá y Efraín, las 12 tribus. Sí, pondrá la Torá en nuestra mente y la escribirá en el corazón. Ese es el pacto, el Shabbat. El Shabbat nos identifica como pueblo, ¿sí? Por eso nosotros en este tiempo estamos siendo restaurados, ¿sí? Ellos siempre mantuvieron la vestimenta hebrea. Fíjate que vemos a los testigos de Jehová, vos los ves y decís, son testigos de Jehová. Pero si ves una mujer que va caminando por la calle y lleva una cobertura, inmediatamente vos decís, esta es mía, esta es israelita. ¿Sí? A sus tradiciones hebreas, inclusive a los nombres hebreos. Los que estamos ya tiempo acá sabemos que el pueblo de Israel no se ponían cualquier nombre. Por eso si tenías un nombre pagano, el padre te lo cambiaba, como le pasó a Yehoshua, a Josué, ¿sí? Que tuvo un cambio de nombre, Jacob, que entonces sería Israel, y así muchos nombres, Joseph, aunque le pusieron un nombre pagano, él tenía su nombre hebreo, porque tenía un significado de acuerdo a la cultura. Estos son los nombres, como dije al principio en el Pasut 1, de los hijos de Israel. Allí en Egipto, potencia cultural, económica de la época, sus nombres son los típicos nombres hebreos. El mensaje es elocuente, enarbolar las banderas de la identidad, no solo en la teoría de los discursos, sino fundamentalmente a través de la prédica de la acción. Es la única forma de luchar contra la asimilación. No tengan vergüenza de usar una cobertura. Claro, vos sentís los ataques, te encontrás con personas que te van a decir, pero todavía no ha sido fundamentada la Torah en tu corazón, vas a sentir vergüenza. Pero tranquilo, porque a medida que nos vamos llenando de agua de vida, nosotros vamos madurando, vamos creciendo y vamos aferrándonos a la identidad. El mismo Mesías, cuando él vino, lo que pasa es que no estudiábamos mucho antes o nos dejábamos llevar de un pastor y a todo le decíamos amén. Pero cuando estudiamos profundamente lo que es la Brit Hadashah, que mal llamada Nuevo Testamento, descubrimos que el Mesías, ya sea Jesús o Yahshua, porque no voy a pelear nombre, yo sé que Jesús no es porque es nombre griego, pero por si hay una persona nueva acá pueda entender que él actuó como un hebreo y tenía las tradiciones judías y cumplía Torah. Será en otro estudio que hable de esto, pero es importante saber que el Mesías era un judío neto y tenía la cultura de los judíos, la cultura hebrea, y se basaba en la Torah. ¿Quiénes son los hijos de Jacob? Rubén, Shimón, Leví, Yehudá, Isahar, Zebulún, Benjamín, Dan, Naftalí, Gad y Asher. Ahí están las 12 tribus, faltando Efraín, Menashe. Y doy así como una perlita, por si no has leído el libro de Apocalipsis, Galú, que dice que descenderá la nueva Jerusalén de los cielos
y vendrá con 12 puertas. Cada puerta va a tener el nombre de una de las tribus. Y ahí es donde está el Mashiach, el Mesías, que va a decir, fulanita, este es entrar por la puerta de Asher. Y ahí es donde vas a descubrir de qué tribu sos, ¿sí? Cuando leemos el Pasuk 5, dice que los descendientes de Jacob sumaban 70 almas. José ya estaba en Egipto, en virtud de su especial afecto hacia ellos. Hashem enumera a los hijos de Jacob en vida. Lo podemos confirmar, mira, aquí están los testigos. Génesis 35, Génesis 46. Hay que leer para ir recordando, ¿sí? Dice en el Pasuk 6, aquí empieza, bueno, lo importante de esta parashá, y es que fallece José. También todos sus hermanos, o sea, toda la generación de los primeros hijos de Jacob fallecen, ¿sí? Ahora, los israelitas eran muy fértiles, prolíficos y se multiplicaban cual enjambre y llegaron a ser tan numerosos que el país estaba colmado de ellos. Acá estamos viendo cómo se cumple la promesa de multiplicar a los hijos de Israel. Testigo, Génesis, Bereshit 17, Bereshit 26 y el 24. El 48 también, hay que leer. Siempre es importante, lo digo, como los hijos de Berea. Dice, los hijos de Israel se fructificaron. ¿Para qué se fructificaron? Para llevar frutos. Tenemos la obligación, primero, nosotros adquirir frutos, fortalecer las raíces, el tallo, las hojas, las flores y por último, dar esos frutos para poder llevar a otras personas. Y el primera cizaña que vos tenés que sacar de tu vida es el ego, el orgullo. ¿Y por qué digo sacar? Porque yo tuve que batallar con el orgullo, ¿sabes? Entonces, a nosotros en el Kabbalah nos enseñan que para poder recibir tenés que sacar ese mal fruto que es el ego. Dice que se multiplicaron, en hebreo es sharat, y se procrearon. Se multiplicaron y se procrearon. Y también dice fueron aumentados. En hebreo es rabá. Fueron aumentados en cualquier aspecto y se engrandecieron, no de ego, no de orgullo, sino que creció el pueblo de Israel y estaban fortalecidos en extremo. Estaban desbordados. Por eso es que Parot o Faraón tuvo miedo, ¿sí? Y aquí pasamos a este tema que es la coronación de un nuevo Parot o Faraón y sus malos designios. Él es el que empieza a analizar. Cuando vos lees, dice, no supo de Joseph, no supo quién era Joseph, pero ahora nosotros estudiando junto con los sabios, los jajamín, dice que puede interpretarse como que no quiso reconocer la transformación de José, sintió envidia, entonces no quiso ni siquiera escuchar, solamente empezó a analizar que era un pueblo numeroso y era poderoso. Por eso él decía, son más poderosos que nosotros. En Isaías 54:1 dice, grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz. Prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz, la que no ha estado de parto, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice Hashem. Gálatas 4:26 al 28 dice, pero la Jerusalén de arriba es libre, esta es nuestra madre, porque escrito está, regocijate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada de la que tiene marido.
Y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijo de la promesa. Más serán los hijos de Jerusalén celestial que los hijos del sistema mundial. Ahora, la preocupación de Paró de que el pueblo estaba prosperado, eran muchísimo, y bueno, obviamente tuvo miedo, por eso nombraron a los egipcios a que, o más bien fueron mandados a que multiplicara los trabajos, más esfuerzo para tenerlos ocupados, cansados. Esa era la idea. ¿Por qué? Porque les tenía miedo. La vida es un constante construir. El hombre evoluciona y construye insensatamente. Puedes optar por construir tu vida espiritual como una genuina conexión con Hashem, capaz de dignificar y darle sentido a nuestra existencia. O puedes optar por construirte o construirle a tu faraón. Por eso es que Hashem dice, tenés la vida y tenés la muerte, ¿qué elegís? No, yo elijo la vida. Entonces cumplir los mandamientos, cumplir la Torá, las que muchos dicen que está abolida. Así que no, el pueblo de Israel fue castigado, fue maltratado, le aumentaban los quehaceres, los oprimían. La palabra oprimían en hebreo es aná, como anabá, que es humillar, pero humilde, perdón, anabá, humilde. Acá aná termina con la letra Hei, que significa deprimir, abatir, afligir, deshonrar, humillar y quebrantar. También utiliza el término tanto más se multiplicaban. Multiplicaban en hebreo es rabá. También termina con la letra Hei. Dice que fueron aumentados en cualquier aspecto. Ellos se engrandecieron muchísimo. Ahora, utilizan también la palabra crecían, que en hebreo es parak, que significa desarrollar, multiplicar, esparcir. Entonces, los egipcios le temían. Cuando vas al hebreo aparece la palabra kus, que significa aborrecer. Entonces, cuando leemos el español dice que los egipcios le temían. Vamos al hebreo, dice, los egipcios lo aborrecían. La palabra es kus, ¿sí? ¿A quiénes? A los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque ellos estaban engrandecidos, estaban multiplicados y por eso querían oprimirlo. Anat. Yo voy a leer versículos que me aporten amplitud a esta parashá. Saben muy bien que no la leo completa, pero el 13 dice que los egipcios esclavizaron a los israelitas con trabajos forzados. Cuando nos vamos al hebreo, esclavizaron, podemos decir, hicieron servir, que en hebreo es abad. Esclavizaron a los hijos de Israel con dureza. Acá el término para dureza es perek, no terminada en una J. Escuchen mi sonido, perek. Perek, porque podemos confundirla perek con K para capítulo, ¿sí? Cuando yo a veces digo peret 1, estoy hablando del capítulo 1, pero acá es con J, con la letra, el sonido de la letra G, como si fuera una G escondidita por acá atrás. Es lindo el hebreo, es el idioma K2 y el idioma que si somos Kadoshim lo vamos a hablar todos, un solo idioma. ¿Qué significa perek? Rigor y severidad. El 14, que lo voy a leer también porque dice, y amargaron al pueblo de Israel, que amargaron es marar,
hacer amarga su vida con dura servidumbre, amargaron su vida con pesada esclavitud. ¿Qué los mandaban a hacer? Con barro, hacer los ladrillos y en todo el labor del campo, en todos los servicios. Esta es muy linda, servicio, abodá. No existe la palabra ministerio, por favor. Yo aprovecho y digo lo que Baruch Hashem va aprendiendo mi vida desde el punto hebreo, ¿viste? Yo soy ministra, no, sos un servidor, ¿sí? Entonces acá, en todo servicio, servicio es abodá, o sea, ser esclavo del Eterno, porque nosotros dejamos de ser esclavo del enemigo para ser abodá, o si quieres utilizar la palabra esclavo, del Eterno, Baruch Hashem, al cual, vuelvo y repito, obligaban con rigor. Rigor, recuerden, es perek, que significa dureza y severidad. Pasemos al Pasuk 15 y vemos cómo Faraón habla con dos hebreas. Esta tienen el nombre de Chifra y la otra de Pua. Chifra significa adorar, brillar. Y Fua significa brillar, brillo. ¿Sí? Algunos sabios, bueno, acá yo lo pongo en duda, pero dicen que Chifra era la misma, no, Púa era Yohebed, la mamá de Moshe, y Miriam, que su hermana, sería Chifra, ¿sí? Entonces, dicen que ellas eran las parteras a quien el faraón mandó a que mataran a los niños. No quiero ser atrevida de dudar de los sabios, pero sí me falta un poquito más de que el Ruach HaKodesh me convenza de toda verdad. Faraón le dice que cuando asistan al parto, y ahí es donde entra mi duda, porque Sara también dicen que atendía los partos. ¿Por qué no Yohebed, que es la mamá de Moshe? ¿Sí? Entonces ahí me entra, por eso es que me entra como esa curiosidad o me falta un poquito de entendimiento, que sea el Ruach HaKodesh convenciéndonos de toda verdad. Entonces el objetivo era que cada vez que asistan un parto a las mujeres hebreas, todo niño que nazca era matarlo y las niñas dejarla vivir. Ahora, la creación está conformada por los elementos masculino y femenino. Si el elemento masculino representa el Ruach y el elemento femenino representaría el cuerpo, la intención de los egipcios fue darle trascendencia desmedida a la materia, prescindiendo de la contención espiritual, que es por medio del varón. Entonces le dice, cuando asista al parto, lo primero que tenés que mirar es el sexo. Ahora, esta palabra no aparece en el texto original, pero también hay una palabra omitida. En hebreo es oben, que significa par de piedras o taburete de partera. Fíjense a esto, cuya raíz es eben. Eben, acuérdense que dije oben, ahora eben, que es roca, y que proviene de baná, que significa cimiento, edificar, maestro. Si es hijo, mátalo, y si es hija, déjala vivir. ¿Quién es la roca? Eben, ¿quién es la roca? Muchos versículos vamos a encontrar que nuestro Hakadosh Baruj Hu, la roca, el castillo, es todo. Pero en este tiempo, cuando vemos la Brit Hadashah, vemos que Yeshua es la roca, el Mesías es la roca, ¿sí? Es más, cuando leemos la parashá en las aguas del Meribá, ¿a quién le piden agua? A una roca, Eben, ¿sí? Entonces, escuchen esta maravilla, los niños nacidos en la roca, Eben, sustentados en la roca, Eben, en aquellos hogares donde se guarda el agua.
donde se guarda el agua, la Torá, y se acciona para que dé buenos frutos y que perdure en el tiempo. Esto es hermoso, esto es precioso. Ahora, dice que esas parteras temieron a Elohim y no hicieron lo que el faraón de Egipto les había mandado hacer. Vamos a leer un poquito Romanos 13, un poquito largo, pero voy a leer, yo los invito a leer allá Romanos 13 del 1 al 6. Yo voy a leer un poquito para que entendamos este concepto de que ellas le hicieron caso a Elohim y no a Faraón. Dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino Elohim o Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Nosotros cuando estamos, está bien que en este tiempo no hay templo, pero si vos no congregás y estudias Torah, vos tenés ahí. La Torah es tu guía. Y vos tenés que respetar a nuestro Hakadosh Baruj Hu por medio de su hijo Yeshua HaMashiach, que nos trajo el agua de vida, fuente de agua viviente. ¿Sí? Entonces, pero vos tenés la oportunidad de hoy en día estar en grupos. Vos tenés que aprender a respetar a tu autoridad, ¿ves? Si es constituida por nuestro Hakadosh Baruj Hu. Aquí lo dice Romanos 13. Si son constituidas y vos vas a recibir la palabra, vos tenés que aprender a respetar a tu dirigente. Vámonos a primera de Pedro 2, el 13 y 14, dice, someteos por causa del Adón a toda institución humana. ¿Qué quiere decir esto? Si tenés un presidente y el presidente manda hacer algo, hay que obedecer porque es el dirigente del pueblo. Y en este caso, ellos estaban unidos como pueblo. Ahora nosotros estamos esparcidos. Si hacemos lo que queremos, entonces hay un desorden. Y es lo que yo siempre hablo de la jerarquía. Cuando entremos al milenio, va a haber jerarquía. Cabeza principal, Moshe. ¿Quién dirige las cosas del Eterno? Aarón. ¿Quién sería el rey? Todos lo sabemos, ¿no? A ver, pasamos al 20. Dice que como ellas decidieron hacerle caso al Eterno, Elohim favoreció a las parteras y el pueblo seguía creciendo en números y se hizo muy poderoso. Miren esto, Hashem compensó a las parteras hebreas concediéndole casas. Ahora veamos la explicación. Casa no es literal, acuérdense que no podemos estudiar literal. Casa significa dinastía. Y en efecto de Yohebed descendería Aarón y Moshe. Y ellos son la casa sacerdotal y levítica, respectivamente. De Miriam, la otra hija de Yohebed, descendería el rey David, la casa real de Israel. O sea, las casas serían clínicas construidas por el faraón para evitar que las hebreas pudieran tener a sus hijos en sus propias casas y los ocultasen. Eso era lo que hacía Parot, para poder sí o sí matar al niño, porque él sabía que de ahí venía el Salvador del pueblo de Israel. Dice Paró, todo varón que nazca, tanto sea israelita como en egipcio, deberán arrojarlos al río. Y las niñas, obviamente, dejarlas vivir. Dice el Misdra que los videntes de Paró, vidente podríamos llamar profetas, le informaron que ese día nacería el Salvador de Israel y que sería castigado por el agua, y en consecuencia ordenó ahogar a todos los varones nacidos en ese día, porque no pudieron determinar si el Salvador era israelita o era egipcio. Bueno, nosotros sí lo sabemos, Baruch Hashem.
Aquí pasamos al segundo punto, que es el nacimiento y la crianza de Moshe. Sería el capítulo 2. ¿Sí? Veamos así rapidito la historia. Un hombre se casa de la casa de Leví, se casó con una hija también de Leví, o sea que los dos pertenecían, como manda la Torá, que sean de la misma tribu. Amram, nieto de Leví, se casó con Jochebed, hija de Leví, de la cual se había separado antes del decreto infanticida de Faraón, pero que ahora decidió volver con ella, y por eso dice, fue y se casó. O sea, se casó nuevamente con su esposa. Hay una teoría en una de las parashá, no recuerdo muy bien, que dicen que como Faraón hizo esa ordenanza de matar, se separaron los esposos de sus esposas por temor a que dejarlas embarazadas. Y es Miriam la que se levanta y exhorta, y ellos por eso es que regresan. Eso lo podemos encontrar en el libro de Yacer. Pero bueno, no voy a hablar mucho de eso porque se me va larguísimo el estudio. Ustedes saben que yo lo trato de hacer muy explícito y no utilizo toda la parashá. Baruch Hashem, que me dé vida para el otro año seguir con la segunda parte. Dice que Jochebed quedó embarazada, que tuvo el niño y era un niño excepcional y que lo tuvo escondido por 3 meses. Dice que era un niño hermoso, pero ¿hablará de la parte física o que vio algo espiritual? Bueno, los sabios dicen que no solamente en su físico era hermoso, sino que tenía algo impactante. No me gusta utilizar la palabra sobrenatural, pero era algo diferente alrededor de su nacimiento. La tradición dice que Moshe nació el 7 de Adar, que eso queda entre febrero y marzo, o sea que ya estamos cerca. Un Midrash, mira, dice que la luz de la Shekinah, que es la presencia divina manifestada, llenó la habitación cuando nació Moshe. Pero hay otro Midrash que también dice que él nació circuncidado. Ese también lo pongo en duda porque Moshe después tuvo que circuncidarse, a no ser que nacer con esta circuncisión y lo tenía que hacer en físico después. Ahí me voy a quedar con un vacío, tampoco voy a decir esto es así. Soy clara al hablar, estamos aprendiendo. Vamos a leer Hebreos 11:23. Fíjate lo importante que fue Moshe. Dice, por la fe, Moshe, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Así dice. Era hermoso, pero ya saben, no solamente físico, sino que vibraba alto. Se notaba la Shekinah. Y mira lo que él dice, por la fe. Fe sabemos que es emuná. Y la palabra emuná se divide en 3 partes. Fe, confianza y obediencia. ¿Moshe cumplió Torah? Claro que sí. Marcos 5:36 dice, la fe superó el temor del rey. Lo contrario de temor es fe, confianza, como está escrito. ¿Dónde? Como acabo de decir, Marcos 5:36. No temas, cree solamente. Pasú 3 dice que ya no pudo ocultarlo. ¿Cuántos meses duró escondido el nene? 3. Tomó un canastillo de junco, lo recubrió con arcilla por dentro y brea por fuera, y colocó al niño y lo dejó, escúcheme, no lo colocó en el río Nilo, acá es clarito, lo dejó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Eso es importante porque el río Nilo era idolatrado por los egipcios. Era algo sucio, contaminado. Ahora, Moshe iba a ser el Moshiach, que es el Salvador. No podía estar en cosas contaminadas.
Tan maravilloso es nuestro Hakadosh que quien lo termina cuidando es su misma madre. En el Pasuk 4 dice que la hermana, fíjate, a la distancia estaba vigilando, cuidando a su hermana, y el propósito divino era que la hija de Parot bajara al río, se bañara, mientras sus sirvientas paseaba. Dice que ella vio el canastillo entre los juncos, ¿verdad? Pero fíjate esto, no dice literalmente que vio al niño, sino lo vio. ¿Qué alude esto? Vio la presencia o la divina presencia acompañando al niño. Por eso es importante ir leyendo versículo por versículo desde una perspectiva hebrea. Ese mismo Logos K también te lo hace en hebreo, para que vayan investigando, las que quieren ser maestras, las que les gusta profundizar, para dirigir a nuestra familia. Dice que el niño lloraba, le tuvo compasión, pero que ella reconoce que es un niño hebreo. Entonces ahí es donde la hermana propone: ¿qué te parece si te voy a llamar a una nodriza? Y ahí es donde llama a su verdadera madre. O sea, Moshe fue criado por su misma madre y con la cultura hebrea. Y más adelante, si seguimos leyendo, nos damos cuenta que Moshe identificaba a sus hermanos. O sea, él estaba enterado de todos. Pasuk 10 dice que al crecer ya el nene estaba grande, que lo adoptó como hijo, se lo llevó a la egipcia, y ella lo llamó Moshe, significado de las aguas lo saqué. Esto, miren este concepto que me gustó muchísimo. Dice: y lo llamó Moshe, significando de las aguas lo saqué. En rigor de verdad, hubiese sido más apropiado que su nombre fuese Mashui, forma pasiva que significa de las aguas fue sacado. No de las aguas lo saqué, sino de las aguas fue sacado. Pero justamente la hija del faraón lo tomó de las aguas del Nilo. La voz Moshe, en cambio, es una voz activa que significa sacar a otros. Por eso él era el Salvador. Entonces todo va relacionado con los nombres, con la forma de ser de la persona. Esto es, cuando empezamos a encajar y armar, esto se vuelve una delicia. Porque ¿cuál es la función de un líder? Es sacar y liberar a los dirigidos de todos los estados conflictivos que pudieran aquejarlo. Hoy en día nadie quiere dejarse guiar. Nadie quiere, todos quieren ser líderes, todos quieren ser servidores, todos quieren mandar, todos quieren hacer lo que quieran. Entonces no han entendido verdaderamente la Torah. La función de él era sacar y liberar de todo estado conflictivo de la persona. Bueno, ya vamos terminando. Moshe, ya siendo grande, había obtenido un cargo muy importante en el palacio. Dicen que tenía la edad de 11 a 12 años, era muy inteligente y estudiaba mucho. Dice que salió a visitar a sus hermanos, ¿vieron? A sus hermanos, y observó el sufrimiento. Y también vio que un egipcio golpeaba a un hebreo, o sea, uno de sus hermanos. Cuando dice que creció Moshe, alude al desarrollo físico. Luego, a que era una personalidad, estaba a cargo del palacio, no importa la edad que tuviera, era muy inteligente. Recordemos que él, por defender a uno de sus hermanos, mató a un egipcio. Pero al día siguiente vio a dos hermanos entre sí que estaban peleando. Según los sabios, era Datán y Abirán. Y ahí es donde Moshe
trata como líder, ¿viste? Organizar qué pasa aquí, todos calmados, pero ellos en un estado de rebeldía, de transgresores, lo primero que le dice: ¿quién te puso como hombre, como jefe, como juez entre nosotros? Recordamos que él tenía 11 o 12 añitos. Y ahí es donde sacan a relucir: ¿quieres matarme a mí como mataste al egipcio? Esto llega a oídos de Parot y por eso Moshe tiene que huir. Esto que voy a decir lo puedo confirmar en otro estudio al cual los voy a invitar que escuchen. Dicen que Moshe se fue primero a la tierra de Cush, donde obtuvo su primera esposa, que es la Cushita. Ese estudio está acá, habla de la historia de Moshe, por qué se casó. ¿Se acuerdan que Miri habló mal de Moshe y le cayó lepra? Bueno, aquí todo va encajado. Acá dice que él tuvo su primera esposa, que era la Cushita, así se llama el estudio, la pueden ir a escuchar. Para mí es un estudio maravilloso, hermoso. Y después, bueno, llegó a Midian, se casó con la hija de Yitro, según Rashid, era gobernante de Midian. ¿Sí? Los 40 años en el desierto enseñarían a Moshe a ser humilde. Todos los procesos que vivimos es para quitar de nuestra vida todo lo que entorpece estar frente al Eterno. Manos limpias y corazón puro son los que entran al reino de Yud-Hei Bat-Hei. Y depender del Eterno para ser su verdadero libertador. Tenía que ser humilde, tenía que arrancarse todas las cosas malas. La dependencia del Eterno es la clave para tener éxito. Este sacerdote Midian Yitro, que también es llamado Reuel, tenía 7 hijos. Ve cómo cambian los nombres. Yitro y Reuel son los mismos. Ellas fueron a sacar, las 7 hijas fueron a sacar agua y llenaron los bebederos para dar de tomar a las ovejas. El versículo establece que Yitro era la máxima autoridad, o Reuel, la máxima autoridad entre los midianitas. ¿De dónde vienen los midianitas? Acuérdense de Abraham. Pero finalmente decidió abandonar el culto idólatra de ese pueblo y dicen que fue excomulgado. Por esta razón de ser excomulgado, no dejaban que las chicas, las jovencitas, sacaran agua del pozo. Y ahí es donde Moshe, como líder, empezó a defenderla. ¿Sí? Cuando estas chicas regresan donde su padre Reuel, acuérdense que es el mismo Yitro, les preguntó por qué regresaron tan pronto. Eso lo podemos leer en Números 10:29. Señala que Reuel es el abuelo de estas chicas. Sin embargo, dice que era su padre. ¿Qué pasa acá? Sencillamente, mis hijitos, mis nietos, ellos me dicen a mí, mamu, y me consideran su mamá. Es parte de la cultura. Vos le preguntás a uno de mis nietos y dice: sos mi mamá, sos mi mamá. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? No es que era el abuelo, sino que no es que era el padre, sino que al ser su abuelo, los niños le decían papá. Entonces ahí está cómo se encaja la palabra, porque se le decía al padre, le decían abuelo o viceversa. Es por eso, porque al abuelo también era considerado padre. Es más, Jacob, cuando le dio la bendición a Efraín y a Menashe, dice: estos son míos. Los que tengas después, bueno, serán tuyos, pero estos dos son míos y son parte del pueblo de Israel. Muy agradecido, Yitro manda a buscar a Moshe, lo invita a comer, a lavarse los pies, que es parte de la cultura, y le dio como esposa a su hija Sípora. Tienen su primer hijo, que lleva por nombre Gerson, que significa extranjero, he sido en tierra extraña. Ese es el significado de ese nombre. Vamos terminando ahora sí. Dice que
No, vamos a leer el pasuk 23 que dice que después de muchos días, cuando Moshe apacentaba los ganados de sus suegros en Midian, murió el faraón de Egipto y los israelitas estaban gimiendo a causa de la esclavitud y clamaban, gritaban, lloraban por el trabajo forzado a lo que estaban sometidos. Este lamento, este grito, llegó a oídos de Elohim, escuchó sus lamentos. ¿Y qué pasa? Que Elohim se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y ahí fue donde nuestro abacados se interesó nuevamente por su pueblo. Si seguimos leyendo, que debemos seguir leyendo, vamos a ver cómo empieza el proceso de Moshe. Pero toda esta enseñanza que nos da esta parashá del capítulo 1 y el capítulo 2 es importante en nuestra vida. Por eso yo las parashá las escucho con tanto amor y me dedico tanto para investigar, porque dice el Teilín 19 que la Torá transforma nuestros corazones. También me ha tocado escuchar personas que me dicen, tenés un Dios malvado. Yo le dije, no has entendido la Torá, no has comprendido la Torá. Si la leemos literalmente, entonces va a ser un fiestín grande a favor del enemigo. Pero si empezamos a comprender que todo en esta vida tiene un propósito, que nuestro Hakadosh nos quita, nos pone y debemos ser obedientes. Aprendemos que cada nombre tiene un significado, por eso ustedes ven en las redes sociales que algunos se llaman, si se llaman Ezequiel, buscan cómo se escribe Ezequiel, Yeseskel, o ponen Ben, Yeseskel, Lajot, Isha, el nombre es Débora, nombres significativos de acuerdo a la Torá. Es más, la promesa está de que nuestros nombres serán cambiados. Ya están escritos en la piedrecita blanca y nosotros vamos a tener un nombre nuevo, una vida nueva, un nombre nuevo. ¿Qué nos enseñan estos dos capítulos? Que debemos dar buenos frutos, que debemos obedecer a nuestros comandantes, las personas que nos dirigen, porque es parte de la obediencia de la Torá. Y debemos estar firmes sobre esa roca que cuando leemos las parashá nunca nos abandonó, siempre estuvo con nosotros. Es más, cuando Moshe golpeó, salió el agua que simboliza la Torá. La Torá es tu guía. Por eso a Josué se le dijo, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Por eso es que en el libro de Mateo dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. La palabra es hoy y siempre, la del Eterno, y el Mashiach no vino a cambiar nada. No vino a quitar las órdenes de nuestro Hakadosh Baruj Hu. Mashiach vino a cumplirla y a enseñarte a vos lo que es la Torá en nuestra vida, a purificar nuestra alma. Cuando vamos al libro de Malaquías 3, dice que en este tiempo el Mashiach está purificando y restaurando al pueblo de Leví. ¿Para qué? Para el tiempo del milenio. No es que te vas para el cielo, no sé qué vas a hacer en el cielo, por favor. Baruch Hashem, que salimos de esa mentira. No, nosotros vamos a cumplir Torah en el milenio. ¿Sí? Entonces es importante conocer esto, de ser obediente a la Torah, de reconocer cuál es tu pacto, de reconocer en qué posición estás. No importa que estés en el mundo que es mundano, que son las naciones, que es el mar, vos manejate con una dinastía, con una casa sacerdotal, que tu familia sean la familia Leví, aunque no seas de la tribu, porque de lo contrario, la única manera de entrar al reino es siendo Kedushá, teniendo Kedushá y cumpliendo la Torá, que es la que te purifica y la que te limpia. Que sea de bendición esta parashá. Shalom, shalom.